Estamos en un tiempo especial. Ya está terminando el año, porque el tiempo está pasando muy deprisa, ¿verdad? Y nadie podía imaginar hace un año todo lo que iba a acontecer en este tiempo, ¿verdad? Nunca lo hubiéramos pensado, que estaríamos en la situación que nos encontramos, cómo en tan poco tiempo han cambiado tantas cosas. Es un tiempo donde hay una epidemia a nivel mundial que está trayendo consecuencias. La gente está sufriendo a través de muchas maneras, miedos, ansiedades, gente que se está enfermando, gente pues que ha fallecido, y la gente está sufriendo además pues las consecuencias de la crisis también económica. También es un gran problema a nivel mundial que está afectando a nuestras vidas, a gente de nuestras familias, gente que conocemos, y la gente está sufriendo cada vez más. Muchos índices de suicidio, hemos hablado, están creciendo, y la gente cada vez, pues están habiendo más casos donde uno pues se queda sorprendido, ¿no? Cómo reaccionan las personas en la calle, peleas, disputas, crímenes, cada vez más, ¿verdad? Porque está saliendo toda esa tensión, todo ese estrés se está manifestando, ¿verdad? Y por supuesto nosotros, que por gracia de Dios podemos ver las cosas, no solo la realidad física, sino también la realidad espiritual, que es incluso más importante que lo físico. Entendemos que en este tiempo, pues por supuesto Satanás está obrando grandemente, porque están utilizando todas estas restricciones, pues incluso para estar impidiendo a veces que como iglesia nos estemos reuniendo. Y la verdad que el culto es importantísimo, ¿verdad? Es la base del creyente. Como iglesia necesitamos el culto para recibir la fuerza, el poder, la palabra, pero a través de estas situaciones Satanás está obrando justo para eso, para que perdamos lo más importante, que es la palabra. Él lo hizo desde el principio, en Génesis 3, él fue a que perdieran el pacto, la palabra. Lo hace constantemente, es su objetivo primordial, porque si un creyente toma la palabra, recibe fuerza espiritual, no es engañado. Si un creyente está permaneciendo en la palabra, orando, realmente tiene seguridad y no se está moviendo por las circunstancias. Y ese creyente, ¿qué va a hacer? Compartir esa palabra a otros. Y eso es lo que Satanás no quiere, ¿verdad? Que se esté levantando el evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso es verdad, están todas estas dificultades, pero los que estamos en Cristo, esto también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente, a través de este sufrimiento, pues está más abierta a escuchar la palabra de Dios. Por eso, como la iglesia del Dios vivo que somos, que nos aferremos a la palabra y estemos orando por las personas, porque tenemos la respuesta a través de Jesucristo. Y tenemos que estar compartiendo, la verdad, esa bendición a las personas que Dios ponga en nuestros corazones. Mucha gente está sufriendo en este tiempo, pero también, aparte de esta epidemia mundial del coronavirus, hay una epidemia silenciosa que no se ve, pero que también está llenando todo el mundo. Y es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Muchas personas están cayendo o están en medio de una adicción a las pantallas. ¿Qué son las pantallas? Bueno, ahora nos estamos viendo a través de las pantallas, ¿verdad? Estamos dando culto. Esa es la parte buena de las pantallas. Pero también hay una parte que es mala y que Satanás está utilizando y que está trayendo adicción, esclavitud a las personas y también incluso al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Están sin darse cuenta siquiera con ese problema. Entonces la adicción realmente es una esclavitud, es algo que te hace rendir tu voluntad, que te obsesiona y que te
te esclaviza, es una cadena que, aunque sea invisible, te ata y te trae, por supuesto, problemas a tu vida, a tu familia, a tu alrededor. Y es algo que está ocurriendo en este tiempo, ¿verdad? Donde la tecnología ha avanzado tanto, pues muchas personas, sin darse cuenta, están cayendo en esa adicción a las pantallas. Y eso, por supuesto, aunque parece algo bueno, uno se puede sentir bien, toda adicción es una esclavitud y eso está trayendo sufrimiento, creando dependencia y la gente realmente a través de las pantallas, de esa adicción, está cayendo en depresiones, en ansiedades y desgraciadamente está aumentando el nivel de suicidios de una manera tremenda. Estos días hay un documental que se titula El dilema de las redes sociales. Y la verdad que está bastante bien hecho y están participando pues personas que están en las empresas de las redes sociales, gente que ha contribuido a crear esas redes que conocen muy bien cómo están hechas, cuál es su dirección, y ahí están confesando de que realmente se han dado cuenta muchos de ellos que eso está trayendo prejuicios a las personas. Ellos llegan todos a la misma conclusión. No es que nadie esté buscando hacer ese mal, ¿no? Pero es que el propio sistema crea esa situación que no es buena para la gente, que están cayendo en adicción, trayendo destrucción a sus vidas, a las familias, no solo los adultos, sino también los jóvenes, incluso los niños, porque cada vez hay más acceso a los mismos niños teniendo pantallas, teniendo teléfonos, iPads. Muchos niños están ya con esa costumbre, ¿no?, de estar todo el día mirando el teléfono y realmente eso está trayendo unas consecuencias que muchas veces no conocemos. Por eso es tan importante, ¿no?, que estemos viendo la corriente de este mundo, como Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, a través de cosas que parecen buenos y que tienen una parte que es una utilidad correcta, pero también utiliza eso para traer destrucción. En esa película, pues salía, por ejemplo, una joven, salía una familia, y en la familia había una muchacha de 12 años, y esta niña que le habían comprado el teléfono no hacía mucho, pues estaba todo el día con el teléfono, todo el día allí. Su madre le decía, deja el teléfono que vamos a hacer esto, haz esto. Ni la escuchaba, estaba totalmente concentrada en la pantalla, dándole totalmente al pulgar. Ha habido casos que de tanto darle al pulgar está creciendo la enfermedad de tendinitis en el dedo pulgar. Eso antes nunca ocurría, ¿no? Pero es de tanto utilizar el dedo ese para teclear la pantalla. Entonces esa muchacha pues estaba allí y ya no escuchaba ni hacía caso a sus padres porque estaba totalmente centrada ahí. Entonces ya llega un momento que la madre pues estaba ya tan cansada porque se sentaba la familia en la mesa y era cada uno con su teléfono, ¿verdad? Y eso es real. Yo lo veo constantemente, por ejemplo, aquí en Corea. Uno entra al metro y allí pues es un silencio. Está lleno de gente, pero es un silencio porque están todos mirando el teléfono, todos. Es tremendo. Incluso señoras de edad, ¿no? Me acuerdo una vez que había una mujer, era bastante mayor, estaba sentada a mi lado y estaba todo el rato con el teléfono. Y la verdad me dio curiosidad, ¿no? De esta señora tan mayor, ¿cómo domina el teléfono inteligente, no? Y le miré así de reojo, ¿no?, disimulando, y estaba jugando una especie de Tetris, un juego, pero que era un juego de niños pequeños, pero estaba la mujer, que además se nota que jugaba bien, ¿no?, que tenía ahí una costumbre, ¿no? Entonces todas las personas están en silencio, aunque hay una multitud, y todos están mirando la pantalla. Llegas a cafeterías, restaurantes y familias enteras, cada uno con su teléfono. Eso es constante, ¿no? Entonces en esa familia pasaba eso.
Y la madre se cansó, hizo un experimento y dice, hoy vamos a cenar sin teléfonos. Entonces le agarra los teléfonos a sus hijos, a su marido, y los mete en una caja. Entonces ya de repente, cuando ya se sientan, ya se nota que ya había cambiado el ambiente, ¿no? Estaban todos que no sabían qué hacer. No se notaba en la cara que no estaban ya a gusto, no solo por quitarles el teléfono, ya no sabían disfrutar, ya no sabían conversar, ya les faltaba lo más importante para ellos, ¿no? Entonces de repente hay silencio y se oye una vibración, ¿no? Ya había llegado un mensaje. Y ya el hijo no podía aguantar. ¿Puedo mirarlo? No. Y la hija pequeña de 12 años se levanta supuestamente para tomar algo y de repente intenta disimuladamente abrir la caja para tomar su teléfono. Pero la madre dice, no, esa caja es una caja de seguridad y hasta dentro de una hora no puede sacar el teléfono. Entonces, bueno, la chica se va para allá y de repente aparece con un martillo y rompe la caja, arranca el teléfono y se va corriendo. Entonces tenía una adicción tan tremenda que no podía aguantar ni 10 minutos sin ver la pantalla. Porque las pantallas están creadas, como explicaban en la película y como está comprobado, para que uno esté estando en las redes el más tiempo posible. Todos los programas, todas las redes sociales lo que están intentando es que estemos lo más tiempo posible utilizándolas, que pasemos el más tiempo posible viendo esas redes sociales, porque a través de eso es como ellos ganan el dinero, ¿verdad? Porque así los anunciantes les dan más dinero. Por eso está todo psicológicamente para que estemos atrapados. Todo está de manera que al ver eso dicen que hay una sustancia que es la dopamina que nos estimula y es como la droga, ¿verdad? Entonces la gente ahí decía en un comentario que el ver el teléfono es como un chupete para un bebé, ¿verdad? Que lo toma, se siente seguro, le crea buena sensación y por supuesto aparte de eso conocemos que las personas separadas de Dios, Satanás siempre te está esclavizando, ¿no? Y a través de cosas que parecen buenas, pero siempre el final, desgraciadamente, es para destruir. Por eso esa muchacha estaba ahí, en esa situación, totalmente con 12 años, y no podían estar 5 minutos ya sin teléfono. Hay otra escena que esta muchacha envía una foto en su red social. ¿Por qué? Porque le gusta que le pongan likes, ¿verdad? Pero de repente hay un drama, que alguien le hace un comentario contrario, se burla de ella por las orejas y tal. Y bueno, ahí ella ya se quería morir, entra medio en depresión. Y esa es la manera como Satanás está engañando a través de las pantallas, trayendo problemas incluso a los niños, a los jóvenes, y el índice de niños que se están suicidando, desgraciadamente, ha crecido un 67% desde que están esos teléfonos móviles. Está comprobado. Entonces es un problema que no se ve a simple vista, es una epidemia silenciosa, pero la gente y muchos creyentes, desgraciadamente, sin darse cuenta siquiera, están teniendo esa adicción a las pantallas. Un pastor decía que es la idolatría de este tiempo, ¿verdad? Parece que estamos dando culto sin darnos cuenta, constantemente adorando a el Dios en minúscula pantalla, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que estar preparados porque es un problema real que está afectando no solo a las vidas, no solo a los jóvenes, a las familias. Y nosotros, por gracia de Dios, somos la iglesia del Dios vivo. Y tenemos que estar dando la respuesta a toda situación, porque Jesús el Cristo es solución para todos los problemas. Por eso nos tenemos que estar levantando conforme a la palabra, preparando y estando bien equipados para en todo tiempo poder dar ese testimonio, esa respuesta a todo tipo de personas, a todo tipo de situaciones. Entonces la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el origen de esa adicción e incluso de todas las adicciones.
En el principio el ser humano, a la manera que Dios nos creó, estando con Él, relacionándonos a través del Espíritu, no había ninguna adicción, porque el hombre fue creado a estar concentrado ¿en qué? En Dios. Dios es el que nos da la vida. Esa parte espiritual que el Señor nos dio por su gracia, ahí podemos estar completos y felices, estando con Dios. Así Dios nos creó, para encontrar la verdadera paz, felicidad, la armonía, estando enfocados en primer lugar en Él. De esa manera el hombre disfrutaba su vida, una vida y vida en abundancia, y podía estar disfrutando de la autoridad que Dios nos dio para dominar y sojuzgar toda la tierra, para llevar esa bendición a toda la tierra. Así Dios en su amor nos creó. De verdad, tremendo. Somos lo más precioso de su creación. Nos hizo a su imagen y semejanza. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y también Él nos dio un pacto para que no olvidáramos que estando con Él, porque Dios no hizo robots, nos dio libre albedrío, incluso para equivocarnos, pero Él puso ese pacto para que supiéramos, no olvidáramos, que solo con Dios, solo centrados en Él, podemos gozar de la vida y de la bendición. Esa es la manera de Dios. Por eso el hombre en ese estado, en el estado original, conforme Dios nos creó, no había ninguna adicción, no había ninguna esclavitud. El hombre disfrutaba de esa verdadera libertad en Cristo, en Dios. Podía disfrutar de todo. Él disfrutaba una vida de verdad abundante, tremenda, porque Dios nos hizo para poder disfrutar de todo. Él hizo toda la creación y cuando terminó la creación ya tenía todo preparado para nosotros. El sexto día nos creó a nosotros. Nada más crearnos, ya fue el día de reposo. Ya no hacía falta hacer nada más, porque ya lo había preparado todo. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer el primer día? Ya disfrutar. Ya era el día de reposo, había que disfrutar, porque la manera de Dios es perfecta, es completa. Esa es la manera que Dios nos hizo en su amor. Por eso no hacía falta ninguna adicción, no necesitábamos nada más, estábamos totalmente completos, satisfechos, estando con Dios. Pero aparece en Génesis 3 el culpable, y tenemos que saber identificar conforme a la palabra el culpable. Y por supuesto es Satanás, un ser que este mundo está negando. Incluso muchas iglesias no hablan de él. Y el mismo Jesús habla claramente de él. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra cómo fue creado, cuál es su estrategia, incluso cuál es su final. Está todo escrito. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, disfrutando de Cristo y sabiendo que somos hijos de Dios y preparándonos para poder dar la respuesta a la gente. Este Satanás vino a hurtar, matar y destruir, dice el Señor en Juan 10:10. Él, a través de una serpiente, hizo que el ser humano totalmente perdiera el pacto y ahí el hombre cayó. ¿Por qué? Porque el hombre quedó totalmente separado de Dios. Hubo un problema que es el pecado original, que es el origen, la raíz de todos los problemas. Todo empezó ahí. Y tenemos que saber identificarlo. ¿Por qué en este mundo hay tantos problemas? ¿Por qué la gente está sufriendo? No importa su condición. Eso en las universidades no tienen respuesta. Tampoco la tecnología ni la ciencia tienen respuesta. No saben cuál es la razón. Pero nosotros que conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, ahí es el único libro donde Dios nos ha dado y nos ha escrito el por qué está ocurriendo, cuál es la raíz de todos los problemas, y es ese pecado original que aparece en Génesis 3. Por eso ahí ocurrió algo, fue totalmente un cambio total. Ahí el hombre quedó en un estado terrible, quedó separado de Dios. Al estar separado, el hombre sin Dios no es nada. Ahí está vacío. Por eso dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque el hombre murió. ¿Cómo murió?
espiritualmente. Es decir, que perdió la parte más importante, la parte espiritual a través de la cual nos relacionamos con Dios. Por eso el hombre, al morir espiritualmente, ya perdió la verdadera vida. Es verdad, se mueve, es verdad, actúa, habla, come, duerme, hace muchas cosas, pero no puede encontrar la verdadera vida. Es una vida falsa, una vida de sufrimiento. No es la vida original que Dios tenía preparada para nosotros. Porque la verdadera vida es a través de la vida espiritual relacionándonos con Dios. Pero el hombre dice que estaba muerto, murió en sus delitos y pecados. Porque el hombre no solo quedó separado de Dios, también dice la palabra que empezó a tener una naturaleza que tiende a pecar, a hacer cosas contrarias a Dios y que le traen todavía más sufrimiento. Es como una mochila. Uno tiene una mochila sin saberlo, sin haberlo buscado, pero cada vez al ir haciendo esos pecados, esa mochila se va llenando de esas piedras bien pesadas, ¿no? Y ya llega un momento que sobrepasan las piedras la mochila, no puedes más, hay una pesadez, hay una carga en ti, no sabes de lo que es. No sabes, vas al gimnasio, estás fuerte físicamente, pero hay algo que te oprime, que te pesa. No sabes lo que es. Y es el peso del pecado, que está aumentando en ese estado de estar separado de Dios. Y es terrible el pecado, porque te ata, son cadenas invisibles que uno no puede ver, pero te están haciendo hacer cosas incorrectas y no tienes el poder para poder salir de ahí, para romper las cadenas. Y también el ser humano separado de Dios no solo empezó a vivir en pecado, también la tercera consecuencia es que Satanás empezó a gobernar literalmente la vida de las personas separadas de él. Por eso dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu de Satanás que opera, que engaña, que está totalmente controlando a las personas separadas de Dios. Y eso es algo terrible, ¿verdad? Porque él te va guiando, engañando a caminos que están llevando a destrucción tu vida sin siquiera darte cuenta. Porque él es un engañador y su mayor engaño es hacer creer que él no existe. Por eso la gente, sin ser consciente, está tomando caminos que a los ojos parecen buenos, parecen algo espectacular, ¿verdad? Pero por estar en ese estado separado de Dios, encadenado al pecado y guiado por Satanás, ese camino va a llevar a la destrucción. Y tenemos que saber la palabra, porque es la verdad, para poder ayudar, dar respuesta a las personas. Por eso en ese estado la gente es esclava. Y así empieza la adicción a las pantallas. Eso es una mera esclavitud. Algo que parece que ni te das cuenta y que realmente la gente termina esclavizada. Poco a poco, no es algo de repente, parece algo normal, que todos lo hacen. Pero es así. ¿Por qué? Porque el hombre, separado de Dios, empezó a vivir en el yo. Ese es el fundamento. El hombre piensa que él es Dios. Él quiere hacer lo que a él le gusta, quiere que todo funcione a su manera. Ese es el estado del hombre caído, el yo. Solo piensa en él. Puede disimularlo, pero en el fondo piensa en él primero, quiere todo a su manera. Por eso, cuando una persona está con internet, hay muchas personas que en ese estado se sienten bien. ¿Por qué? Se sienten como Dios. Porque pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Apretan una tecla y pueden estar viajando a un sitio, viendo un país, viendo este mapa, llegando a esta información. Es ilimitada la información. Entra uno a un juego y se hace un avatar, se hace una manera, una personalidad que no es la suya. Ahí se crece, se suelta, porque está viviendo como en un mundo irreal. Y él piensa que ahí es poderoso, que tiene fuerza, que tiene dominio. Es decir, se está haciendo creer falsamente como es Dios.
porque ahí uno domina, ¿verdad? Tiene un poder ilimitado a través de Internet, es un mundo irreal. Por eso la gente se siente bien y a lo mejor en la vida es una persona oprimida que no tiene éxito social, pero uno entra ahí y de repente se transforma, ¿verdad? Ya puede ser lo que él le gustaría ser realmente, pero claro, el engaño es que es algo virtual, no es real. Y ahí uno está dando suelta realmente a lo que hay dentro, ¿verdad? Y las personas separadas de Dios están en el yo. Por eso a través del Internet, a través de las pantallas, la gente se siente muy bien, porque en esta vida real, su vida separada de Dios es un sufrimiento, no tienen dirección. Pero en cambio entran ahí y se olvidan de todo eso, entran en un mundo irreal donde pueden ser lo que en la realidad nunca podrían ser. Y ahí Satanás les engaña, ¿verdad? Por eso cada vez se sienten mejor y cada vez pasan más tiempo hasta llegar al punto de ser adictos a las pantallas. Me acuerdo perfectamente un joven que es creyente y él, pues, la verdad, no tenía relaciones con las chicas, nunca había tenido una enamorada y, bueno, la verdad que él se pasaba muchas horas a través de Internet y un día me contó, pues, que tenía una enamorada virtual. Entonces yo, uy, ¿una enamorada virtual? Sí, es virtual porque solo la he conocido a través de Internet. Nunca la he visto físicamente ni nada. Es solo a través de Internet. Dice, llevo 3 años con esa relación. Entonces, él que nunca podía tener relación, le daba vergüenza, pues a través de las redes sociales, pues estaba ahí totalmente pasando su tiempo y teniendo esa relación con esa persona que realmente puede ser que no sea la persona que te están diciendo, ¿verdad? Hay muchos casos que son identidades falsas y además es un mundo peligroso donde, especialmente a los niños, hay muchos casos donde están chateando con personas que resulta que son adultos con problemas de todo tipo, intentan aprovecharse de esos niños, les envían fotos, luego les están amenazando. O sea, ahí Satanás obra grandemente. Es un mundo realmente donde Satanás está trayendo mucha destrucción. Por eso la gente se siente bien porque piensa equivocadamente que es Dios. Ahí puede hacer lo que en la vida real es imposible hacer, pero ahí se sueltan, ¿verdad? Por eso se sienten bien. Entonces, las personas separadas de Dios no solo empezaron a tener el problema que vivían en el yo, también nos muestra la palabra en Génesis 6 que empezaron a tener problemas buscando lo material, buscando lo carnal, buscando la cultura. Y hay muchos casos, desgraciadamente, ¿no?, donde esposos que están trabajando y también, por supuesto, esposas que trabajan, pero yo conozco casos de esposos que están trabajando y llegan del trabajo ya tarde y toman el teléfono y empiezan a chatear, no hay comunicación, no tienen ninguna relación con los hijos, con la esposa. Y Satanás obra grandemente. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan a chatear y empiezan a chatear con otras mujeres, ¿verdad? Y también eso se sienten bien porque con la otra mujer pues, no pelean, ¿verdad? Todo es precioso porque es todo irreal, es un engaño, Satanás engaña a través de eso. Y la gente se siente ahí bien, ¿verdad? Y poco a poco, por supuesto, eso va más y llega un momento que empiezan a haber problemas en el matrimonio y en la familia. Muchas familias están siendo destruidas y todo es por la adicción a la pantalla, porque Satanás está obrando ahí. La gente, al estar separada de Dios, no solo vive en el yo, también está atada a lo carnal. Entonces ahí tienen muchas posibilidades para poder estar entrando a ese mundo y tener muchos problemas. Me acuerdo perfectamente una hermana que se casó con una persona que en un principio era no creyente, pero estaba ya enamorada de él y bueno, la verdad que tomó esa decisión, ¿no? Porque ese chico decía, era un chico que hacía muy bien las cosas, aunque no tenía a Cristo, pero la trataba muy bien como una reina y ella se sentía muy bien con él.
Entonces, bueno, tomó esa decisión, ¿no? Y pasó el tiempo y pues nos contactó. Ella ya estaba embarazada de su primera hija y nos contó pues que tomó el teléfono de su marido y mirándolo se dio cuenta que su marido, que era un marido perfecto, ¿no?, entre comillas, resulta que no era así, ¿no? Que el marido estaba entrando en chats de personas casadas adultas donde pues tenían relaciones. Entonces pues el marido había caído en ese problema, ¿no? Entonces la verdad que muchas personas, a través de la adicción a las pantallas, Satanás está obrando. Y puede parecer, por fuera, esta persona que bien le va, esta persona cómo le funciona todo, ¿verdad? Pero si una persona está separada de Dios, es imposible. Es un engaño. Dentro hay cosas que es imposible que vayan bien, porque Satanás está controlando su vida y está obrando constantemente, porque esa persona está vacía. Fuimos creados para estar con Dios. Por eso intentas llenarte con cosas, pero a través de la cultura Satanás, ¿qué cosas está poniendo para que nos llenemos? Cosas que parecen buenas, pero detrás es la estrategia. Él viene a destruir totalmente las vidas. Él viene a destruir las familias. Y desgraciadamente, a través de las pantallas, están viniendo muchos problemas de ese tipo. La gente separada de Dios no solo vive en el yo, no solo vive en lo material. En Génesis 11 dice que intentaron construir una torre, la torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Buscando el éxito, el humanismo. Y la gente sigue viviendo así. Si está separada de Dios, todos quieren tener poder, todos quieren tener éxito, quieren ser levantados. Por eso, realmente hay gente que la manera de conseguir el poder es a través de las redes sociales. Uy, si tengo muchos seguidores, pues entonces tengo poder, ¿verdad? Tengo fama, ¿verdad? La gente está contenta, me sigue, soy una persona carismática. Eso es lo que están buscando muchos, ese poder a través de las redes sociales. Por eso la gente, el otro día veía una caricatura donde uno decía que se estaba inyectando droga, pero la droga eran los likes que se ponen, ¿verdad? La gente está buscando los likes. Eso es lo que le hace sentirse bien, ¿no? Si su publicación tiene muchos likes, pues ya se siente el número uno, ¿verdad? Pero si tienes pocos, pues ya caes en depresión, ¿no? Y así están viviendo las personas. Por eso tenemos que ver que realmente eso es obra de Satanás. Satanás obra de muchas maneras, pero su objetivo siempre es el mismo: hurtar, matar y destruir. Siempre. Y esa es la manera que lo está haciendo en este tiempo, y como iglesia tenemos que ver realmente cuál es el verdadero origen de eso para poder dar la respuesta. No solo la gente vive en el yo, en el materialismo, en el falso éxito. Estando separados de Dios, este Satanás está envolviendo todo esto, ¿verdad? A través de la cultura. En Hechos 13, 16 y 19 vemos que él utiliza la adivinación, la magia, la idolatría. Y es una nueva idolatría, ¿verdad? Las pantallas. La gente está adorando constantemente la pantalla. Incluso muchos creyentes, sin darse cuenta, pasan muchísimo más tiempo, o pasamos, con la pantalla que buscando al Señor, que estando orando, que estando escuchando la palabra, ¿verdad? Porque realmente, al no estar disfrutando de Cristo, aunque somos creyentes, nos estamos llenando de otras cosas. Y al final eso crea la adicción a las pantallas, sin darte cuenta, de manera velada, es algo invisible. Pero Satanás llega a ese momento. Por eso muchos creyentes no pueden ni concentrarse luego en la palabra, porque al estar mirando las pantallas, entrando información, uno de los efectos es que luego no te puedes concentrar. No puedes estar quieto, estás súper activo, ¿verdad? Entonces esto lo hace a través de la cultura. Sin darnos cuenta, empezamos a poner eso en primer lugar en nuestras vidas. Y eso es la idolatría. Hicieron una encuesta y decían que la gente prefería en primer lugar olvidarse en su casa la cartera, donde tenía las tarjetas o el dinero, que el teléfono móvil. Hicieron la encuesta, ¿qué prefieres? ¿Olvidarte en tu casa la cartera o el teléfono móvil? Y todos decían que preferían antes olvidar la cartera que el teléfono móvil.
Ese es el nivel de adicción que Satanás, a través de la cultura, está haciendo que la gente tenga en las pantallas. Y, por supuesto, la estrategia de Satanás es que el ser humano, separado de él, esté totalmente atrapado de manera personal, que él sea el dueño de esas personas y que estén teniendo problemas espirituales. Contaba un joven de 38 años que él, con 8 años, empezó a entrar y a jugar a games. Empezó a jugar a games. Y primero con la consola, pero luego al salir los games al teléfono decía que el teléfono es mucho mejor, porque ya entras directamente, no tienes que hacer nada, es muy fácil. Y dice que ya tenía 38 años. Había pasado 30 años de su vida adicto al teléfono, a los games. 30 años. Empezó con 8 años. Dice que había días que pasaba 18 horas sin parar de jugar. Y dice que, por supuesto, tenía depresión, tenía ansiedad. De verdad, hay veces que dice que le empezaron a venir esos pensamientos de suicidio. Por supuesto, no trabajaba, nunca había trabajado. A causa de la adicción, no podía ni trabajar. Y empezó con 8 años, de una manera normal, a través de ese teléfono. Pero Satanás se engaña de esa manera, porque él es el dueño de las personas separadas de Dios. Y al tener ese vacío espiritual, él hace que caigas en esa idolatría, intentando llenarte a través de esos contenidos. Y ahí uno empieza a tener adicción porque se siente bien y sin darse cuenta empieza a tener problemas mentales, depresión, ansiedad, pensamientos de suicidio. Eso es lo que está ocurriendo. Incluso he dicho a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque te desprecian en las redes. Somos seres que Dios nos ha dado para sociabilizar, ¿verdad? Tenemos que tener relación con las otras personas. Y si alguien te pone un dislike o no te pone un like, ya los jóvenes que están pendientes, porque es su manera de tener relación con otros jóvenes, ya se les cae el mundo, ¿verdad? Satanás les engaña hasta el punto de, siendo tan jovencitos, tener pensamientos de suicidio. Es todo un engaño, es todo un mundo irreal que Satanás está utilizando para destruir las vidas. Por eso las personas empiezan a tener problemas físicos. Si uno está constantemente con ansiedad, al final te enfermas, ¿verdad? Y por supuesto, problemas de futuro, porque las personas separadas de Dios, dice la palabra, que después de esta vida física no termina todo. Habla claramente la palabra que hay un juicio en Hebreos 9:27. Y si las personas, al morir físicamente, están separadas de Dios, desgraciadamente van a estar en una eternidad separadas de Dios. Pero lo peor no termina ahí. En ese estado, esa maldición, esa adicción a las pantallas, ese estado espiritual caído, eso se está traspasando a las siguientes generaciones. Los padres somos modelos, ¿verdad? Los niños necesitan modelos, donde mirarse. Entonces un niño que ve a su papá, a su mamá todo el día con la pantalla, ¿qué va a hacer cuando sea mayor? Es más, cuando son pequeños ya lo están haciendo, ¿verdad? Y por supuesto ese estado espiritual se traspasa, también va a tener el mismo problema. Vemos desgraciadamente gente que tiene adicción a la bebida y sus hijos terminan, cuando son mayores, cayendo en la misma adicción. Y sus hijos, es decir, los nietos, vuelven otra vez a caer. Es algo generacional. Y no solo en la bebida, espiritualmente se traspasa. Y si la gente está en ese estado caído espiritual, con esos problemas, desgraciadamente no pueden hacer nada para impedirlo, lo van a estar traspasando a las siguientes generaciones. Por eso realmente es una epidemia silenciosa, es una epidemia grandísima. No podemos ni imaginarnos en poco tiempo cómo ha crecido este problema, incluso en creyentes también. Por eso tenemos que conocer el problema, pero sobre todo tenemos que conocer la respuesta, porque la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando el problema, pero enfatiza, da prioridad
al problema, porque lo que Dios quiere darnos a través de la palabra es la solución, es dar la respuesta, porque Jesús vino para salvarnos. Y a través de nosotros, la gente tiene que entender que ese problema es de origen espiritual y solo puede ser sanado, puede ser solucionado a través de una respuesta espiritual. Por eso la respuesta es Jesús, el Cristo. Dios, a través de Jesucristo, Él nos dio la manera de regresar al estado original, a volver al hombre original. Es decir, a través de Jesucristo, Él viene a salvarnos de ese estado de estar separado de Dios. Como estábamos separados, no había camino. Jesús, que es el Salvador, Él vino como Cristo y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Él abrió ese camino de Dios al hombre. Ese camino es el único camino que da la verdadera respuesta, que hace que podamos recobrar la verdadera vida, estando con Dios. Por eso Él también, como Cristo, como estábamos en pecado, con esa mochila, ¿verdad?, cada vez más pesada, con esas cadenas tan duras, Él en la cruz murió por nosotros, derramó su sangre, perdonó y nos liberó de todo pecado, de toda maldición, de todo desastre. Por eso dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de Jesús el Cristo somos liberados de toda cadena, de toda esclavitud. Y Él, como Cristo, vino y en la cruz venció a Satanás. Él venció a Satanás. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. Él es la solución que Dios nos da, que es completa, que es perfecta, es suficiente, es todas las cosas. Por eso que estemos agradecidos, porque esa adicción a las pantallas, también a través de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas, es la única manera de solucionarlo, a través de Jesús el Cristo. Por eso el Señor, en su amor, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos llama porque Él es el único que puede darnos verdadera respuesta. Y tenemos que estar a través de Cristo recibiéndolo en nuestro corazón, poniendo nuestra fe en Él, y en ese momento vamos a poder regresar con Dios, vamos a poder ser llenos de su Espíritu Santo, porque en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y a través de Cristo ya podemos ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el poder del Evangelio. Por eso en Lucas 4:18, el Señor, cuando empieza su ministerio, está leyendo allí en Galilea ese rollo en la sinagoga donde había una profecía de Isaías sobre Él. ¿Qué vino a hacer el Cristo? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso Él da libertad a los cautivos, a los que están cautivos de esa adicción a las pantallas. Cristo es la libertad. Solo a través de Jesús el Cristo podemos ser libres. Él dice a poner en libertad a los oprimidos. Y este Satanás que está oprimiendo a través de muchas cosas las vidas, las familias, los niños, solo a través de Jesús el Cristo podemos tener libertad de la opresión de Satanás. Por eso la verdadera respuesta es Jesús el Cristo. Y Él dijo en la cruz: consumado es. Él cumplió todo para nosotros. Por eso que podamos estar ayudando a las personas que están teniendo esa adicción, explicando que es un problema de origen espiritual y solo a través de Jesús el Cristo pueden tener la verdadera respuesta, la verdadera sanidad, solo a través de Jesús el Cristo. Entonces, ¿cómo poder poner esto en práctica? Muchos creyentes también están en ese problema y ni siquiera se dan cuenta.
Ellos están sufriendo y pasando mucho tiempo con las pantallas, y a través de eso Satanás les está engañando. ¿Por qué ocurre esto? Uno está totalmente centrado ahí porque realmente, sin darse cuenta, no está disfrutando de la bendición del Evangelio. Entonces, como no disfrutas del Evangelio, aunque eres hijo de Dios, pues estás intentando disfrutar con otras cosas. Y el problema es que otras cosas nunca nos pueden llenar. Solo en Cristo podemos tener la vida y vida en abundancia. Pero por no saber, a lo mejor, cómo disfrutar de Cristo, aunque ya tenemos a Cristo, estamos enfocándonos en otras cosas. Y sin darnos cuenta perdemos fuerza espiritual. Y sin darnos cuenta Satanás nos empieza a poner esas cadenas, ¿verdad? Y, por supuesto, de esa manera no vamos a compartir el Evangelio a otros, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo salir nosotros de ahí? Muy bien, muy importante es que podamos primeramente identificar que tenemos un problema, ¿verdad? Porque este problema de la adicción a las pantallas, hay mucha gente que ni siquiera es consciente. Hacían una entrevista, unas preguntas a unos niños, a unos jóvenes, y decían, ¿y vosotros cuánto tiempo pensáis que pasáis con las pantallas al día? Y uno decía, bueno, yo 1 hora y tal. Entonces le pusieron una aplicación donde te dice a través de esa aplicación el tiempo que dedicas a mirar las pantallas, el teléfono móvil. Entonces resulta que eran 4 o 5 horas. Él pensaba que 1 hora, ¿verdad? Pero en realidad estaba totalmente perdiendo 4 o 5 horas de su vida cada día. Entonces, no solo perder el tiempo, que es algo muy valioso el tiempo que Dios nos da, sino también cayendo en adicciones y a través de esos contenidos, cayendo en muchas cosas, ¿no?, que hay, que Satanás está obrando. Por eso lo primero que tenemos que darnos cuenta, incluso los creyentes, es si tenemos ese problema. En Juan 5:6 vemos que allí está el paralítico de Betesda. Era un hombre que estaba en el estanque de Betesda y dice que era enfermo 38 años. Es decir, que estaba allí 38 años. Este hombre decía que estaba allí esperando porque de vez en cuando, dice, bajaba un ángel, se movía las aguas, entonces el primero que se movía, decía él, se sanaba. Eso por supuesto es mentira, una superstición. Pero el hombre llevaba 38 años con ese problema. Por eso el Señor le hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué le pregunta, no? ¿Cómo no va a querer si lleva 38 años? Porque la gente se acostumbra, ¿verdad? Su estado. Se acostumbra como uno está. Incluso aunque su estado no sea bueno, nos acostumbramos, incluso los creyentes, ¿verdad? Nos acomodamos. Y ya tenemos un problema, pero en el fondo ni nos damos cuenta que lo tenemos, o pensamos que no es para tanto, o realmente pensamos que nos acostumbramos a él, ¿verdad? Pero tenemos que ver realmente, orando, viendo realmente las heridas, las situaciones que hay en nuestras vidas, o las adicciones que podemos tener, para poder viéndolo, ir al Señor y de esa manera poder recibir la verdadera sanidad. Porque aunque somos hijos de Dios, al tener todavía esas áreas en nuestra vida donde Satanás está obrando, a veces no podemos estar disfrutando de esa bendición y no podemos estar compartiéndola a otros. Por eso es muy importante que primero veamos si tenemos ese problema. Dicen y preguntaban a un muchacho que si dejaba el móvil en su casa durante un día, pues realmente si él podría aguantar, ¿no? Y dicen que si estás un día sin ver las pantallas, si empiezas a tener estrés o náuseas, realmente es porque tienes ese problema, porque estás con esa adicción. ¿Y cómo poder sanar, siendo ya creyente, esa adicción? Pues la manera de Dios que encontramos en su palabra, que es la verdad y es la única que nos da verdadera respuesta, es concentrarnos. ¿Concentrarnos en qué? En Cristo. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya vamos a ir al cielo por su gracia. Pero yo, para poder recibir la verdadera sanidad espiritual,
de mi pensamiento, de mi corazón, incluso física, a través de la palabra. Tengo que estar concentrándome. Por eso vemos que Pedro, los discípulos que todavía estaban viviendo en su yo, después del Señor resucitar, los llevó al monte del Olivar. ¿Por qué los llevó al monte del Olivar? Dice la palabra Hechos 1:3 que durante 40 días el Señor estuvo dándoles la palabra, de manera concentrada, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? No estamos en la prisión, ¿verdad? ¿Libres de qué? Libre de las adicciones, libre de las cadenas, libre de las heridas, libre de los límites que tenemos, los engaños que Satanás ha puesto durante tantos años en nuestra vida. Por eso durante 40 días concentradamente el Señor Jesús resucitado dio la palabra, porque la palabra tiene ese poder, la palabra es espíritu, vida, es Dios mismo, y Él nos da esa bendición a través de la palabra. Y nosotros, cada día necesitamos ese tiempo de centrarnos correctamente en la palabra de Dios. Esa es la manera de Dios. Había un hermano que tenía una adicción muy fuerte y su vida estaba tambaleándose. No solo su vida, su familia, su negocio, todo estaba a punto de explotar, porque Satanás es así. Él crea una adicción que parece que no es gran cosa, pero eso trae un resultado fatal, no solo a tu vida, a la gente que te rodea. Es una bomba, una explosión. Y él estaba en esa situación. Y tuvo un problema, pero ese problema fue la manera que Dios por su gracia obró para que él empezara a concentrarse en la palabra. Y empezó a concentrarse. Pasó un tiempo bien difícil, pero él recibió gracia de Dios y empezó a recibir la palabra. Ya ha pasado ya casi año y medio casi, y él siempre con la palabra. Y ha tenido algún momento difícil, pero ha continuado con la palabra y cada día se centra en la palabra y medita la palabra y transcribe la palabra, y la palabra le está totalmente sanando, ha cambiado su vida, no solo su vida, su familia ha cambiado grandemente, todas las áreas de su vida, porque ese es el poder y la sanidad del Evangelio, es completo, es en todas las áreas, porque en verdad el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, si somos hijos de Dios, pero todavía hay áreas en nuestra vida que no funcionan, que estemos concentrándonos en la palabra de Dios. Empiecen a escuchar cada día la palabra, empiecen a transcribir el mensaje. Van a ver el poder de la palabra, cómo Dios empieza a través de esa palabra, como dice en Ezequiel 37, ese valle de huesos secos y secos en gran manera, a través de esa palabra que profetizó Dios a través del profeta, esa palabra con el Espíritu, esos huesos secos empezaron a cobrar vida. Se levantaron, juntaron un gran ejército para glorificar a Dios. Y nosotros ya tenemos a Cristo, ha solucionado todos los problemas, pero todavía hay áreas en nuestra vida que puede ser esa adicción a las pantallas. Por eso que cada día nos concentremos en Dios. Y al principio nos costará. Al principio será difícil, porque estaremos un minuto concentrados y enseguida empezaremos a pensar, a mirar. No se preocupe. Al día siguiente, otra vez. ¿Qué es difícil? Empiece a leer la Biblia en voz alta, así se concentrará más. Empiece a transcribir, escribir. Va a ver cómo todavía así se puede concentrar más. Y si lo empieza a hacer un momento cada día y está continuando, va a ver cómo Dios le empieza a dar sanidad. Empieza a estar con paz. Empieza a concentrarse cada vez más. Empieza de verdad a experimentar que Dios está con usted. Va a recibir esa sanidad, porque ese es el poder de la palabra del Evangelio. Y no solo la palabra, en ese tiempo, si empieza a recibir la palabra, automáticamente va a salir la oración, va a empezar a dar gracias. La gratitud es algo tremendo, la sanidad que Dios nos da a través de la gratitud. Oraba una hermana y estaba dando gracias en medio de una situación difícil, y yo decía, ¿cómo Dios está obrando en esta hermana? ¿Cómo está agradecida a pesar
del momento tan difícil que está pasando, ¿verdad? Pero ese es el poder de Dios. Al escuchar realmente la palabra del Evangelio, uno recibe sanidad aunque parece que no te das cuenta, porque la palabra nada la puede parar, es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y sale la oración, una oración de gratitud, de agradecimiento. Esa gratitud también nos da sanidad de pensamientos incorrectos, de heridas, porque te das cuenta que todo lo que hemos pasado, incluso lo que no era bonito, dentro del Evangelio es una plataforma para glorificar a Dios. Y a través de la oración empiezas a experimentar que Dios es vivo, que está junto con nosotros 24 horas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, para poder tener sanidad de la adicción de las pantallas, que empieza a restaurar esa concentración en la palabra, en la oración, y por supuesto, ahí saldrá el evangelismo. Cuando yo esté disfrutando esa bendición, voy a poder compartirla con las personas que Dios ponga a mi alrededor. Es algo que Dios hace de manera natural y podré levantarme como un testigo. Si estoy recibiendo sanidad a la adicción de las pantallas a través del Evangelio, voy a ser un testigo para ayudar a otras personas que tienen ese problema, dándoles la misma respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado en este tiempo. Hay una gran crisis, una epidemia mundial del coronavirus, pero hay otra epidemia que no se ve, es silenciosa, y es esa epidemia, la adicción a las pantallas. Es un problema espiritual, es la manera de Satanás de destruir vidas, familias, incluso niños. Pero a través de Jesús el Cristo tenemos la respuesta. Por eso que tomen fuertemente el pacto de Cristo y estén ayudando a las personas que se encuentran en esa situación. Preséntenles el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Una vez reciban al Señor, que les ayuden a concentrarse en la palabra, que puedan estar experimentando la oración, enséñeles la oración y también háblele de la misión que tienen de ser testigos para salvar a otros. Una vez esté en ese estado, con esa fuerza espiritual, por supuesto que empiecen ya a tomar decisiones para cortar ya su contacto tan habitual con las pantallas, que pongan restricciones. Eso ya teniendo esa fuerza y esa solución espiritual, luego también se les puede ayudar a que pongan esas restricciones que les va a ayudar a tener esa verdadera sanidad de la adicción a las pantallas. En 1 Corintios 6:12 dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Mi vida, nuestra vida, por gracia de Dios, es de Cristo. Ya somos libres. Ya no tenemos que estar dominados por nada ni por nadie. El Rey de nuestras vidas es Cristo. Por eso que no nos dejemos engañar. Que tomemos el pacto cada día y oremos. Y que estemos predicando este Evangelio a las personas que están con nosotros. También dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si estamos en Cristo, pueden venir tentaciones, y de hecho vienen, pero Él, en Cristo, nos dará la salida. Tendremos la victoria, porque los hijos de Dios, que estamos en Cristo por su gracia, tenemos la victoria. No podemos fracasar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tomen esta palabra y empiecen a orar. Y que podamos estar ayudando a esas personas que se encuentran con esa adicción a las pantallas. Y empecemos a darle la respuesta. Que estemos orando especialmente por los jóvenes, por los niños, que podamos a través de la palabra darle la respuesta, para que a través del Evangelio puedan levantarse como verdaderos testigos.